La profesión docente aquí en el Perú es mal valorada, es mal pagada y es mal retribuida. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar directamente a la yugular, como siempre. Vamos a hablar hoy día de los cuestionamientos de ser docente y cómo el Estado invisibiliza indirectamente, ¿no? Esta carrera mal pagada, esta carrera mal retribuida hasta el día de hoy. Esta carrera de ser docente, digamos, conlleva más que cumplir unas horas de trabajo y olvidarse de todo. Lastimosamente, no es así, ¿no? En muchas carreras, por ejemplo, vas, cumples tus horas de trabajo, llegas a tu casa y no sabes más del trabajo, punto, listo. Pero en este caso, esta carrera, o yo diría mejor, digamos, una vocación de servicio, es que tú estás en contacto con los estudiantes, con los padres de familia, con los demás docentes, ¿no? Siempre vas a estar en contacto. ¿Por qué? Para beneficio de la educación o brindar una mejor educación a los estudiantes a tu cargo o dentro de la institución educativa que puedas estar laborando. Pero vamos a entender un aspecto importante para saber, por ejemplo, cómo, digamos, empieza a nacer esta cuestión o esta carrera, digamos, o esta profesión o esta vocación. Antiguamente, desde las épocas del Tahuantinsuyo, las personas o los yachaches, en este caso que eran los maestros o los amautas, eran encargados de brindar y traspasar los conocimientos a otras personas y sobre todo a los niños y niñas, ¿ya? Ahora, digamos, esta forma de enseñar obviamente no te constataba desde las épocas incaicas, no te constataba, digamos, tener un cartón, nada, sino te diferenciaba digamos, por el dominio del conocimiento y el dominio de transmitir ese conocimiento. Y actualmente en otros espacios, digamos, no escolarizados, se sigue dando, ¿no? Es por eso que antiguamente se catalogaba al maestro o a la maestra, ¿no? Al yachachi, como aquella persona que tenía la capacidad de transmitir los conocimientos, digamos, y tenía esa facilidad de enseñar, esa vocación de enseñar, por ejemplo, matemáticas, lengua, letras, etcétera, 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 ¿no? Ahora, cuando se institucionalizó, digamos, esa vocación, ¿ya? Eh, Se empezaron a crear las escuelas, ¿ya? Se empezaron a crear las escuelas. Ahora, ¿cómo se empieza a crear, digamos, estas escuelas, ¿no? Nos vamos a retomar desde, digamos, el gobierno de don José de San Martín, ¿no? En el año 1822. En el 6 de julio del año 1822 fue donde se determina la primera creación de una escuela normal de varones en el Perú. Para esas épocas o para esos años todavía no había, digamos, la participación de mujeres, porque vivíamos en un contexto, vivíamos en un espacio, un tiempo bastante machista, que hasta, bueno, hasta el día de hoy también la hay, pero se va a mitigar, pienso yo que puede ir mitigándose poco a poco ese tipo de aspectos. En muchos aspectos todavía sí, ¿no? Pero vamos a centrarnos en esto. Entonces, desde que se institucionalizó, ¿no? Y se materializó los espacios para poder fomentar una educación, eh, empezó poco a poco la participación también ya más adelante, ¿no? Desde el año 1822 más adelante empezó ya la participación de las mujeres, tanto así que en el año 1876, a partir de ese año se empiezan a crear las primeras escuelas normales de mujeres, ¿no? Entonces, hasta ahí, por ejemplo, ya digamos, se va fomentando una inclusión, ¿no? Para que tanto varones y tanto mujeres puedan acceder a una educación pública. Recordemos que las primeras escuelas han sido públicas. Después, más adelante, ya se mercantilizó la educación, ¿no? Después podemos hablar un poquito de eso más adelante. Ahora, entonces fue que en el año 1953, ¿ya? Se determina que el 6 de julio, ¿no? Sea, digamos, una fecha para retribuir el trabajo del profesor, el trabajo de ser maestro, de ser maestra, ¿no? Pero desde esa fecha hasta el momento, digamos, hubo
varios cambios, tanto en la retribución económica, tanto también en la retribución cultural, etcétera, ¿no? Pero obviamente se ha ido formando comisiones, se fueron formando, por ejemplo, digamos, pequeñas sociedades que van a impulsar, ¿no? Van a impulsar la presencia del docente, del maestro, la maestra en el campo educativo y en el campo de la sociedad en general, ¿no? Pero aquí viene la gran pregunta, ¿no? El profesor o ser docente o elegir ser profesor o profesora sería una mala decisión, ¿no? Es prácticamente, no sé, condenarse a una mala vida, condenarse a una baja y poca retribución económica. Hay que entender varios aspectos que se les va a comentar obviamente desde la experiencia. Nada se comenta si es que no se ha vivido, ¿no? Porque considero yo que para que uno pueda, digamos, comentar, bueno, hay que vivirlo, ¿no? Bien, ser docente, primero hay que tener esa vocación de enseñar, despojarse, digamos, de del conocimiento que nosotros tenemos y comentarlo, expandirlo, ¿no? Eh, para que el estudiante, digamos, pueda adquirir esos conocimientos, pero no para beneficio propio individualmente, ¿no? Sino para que lo pueda, digamos, expresar, desplayar para la vida, para su presente, ¿no? En sus decisiones, en cuestiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, y sí, hasta el momento ser docente es una de las carreras mal pagadas, porque consideramos que ser docente es como el pilar de las demás formaciones, ¿no? Como por ejemplo una persona aprende a volverse a enseñar, digamos, a ver, ¿cómo una persona aprende matemáticas? De la nada, no, hay un profesor, una profesora que digamos, ha tenido que enseñarle, ha tenido que guiarle, fortalecer esos aspectos lógicos, matemáticos, ¿no? ¿Cómo eh, una persona se vuelve profesional? Pasa por la universidad, pasa por aulas, pasa por las enseñanzas de varios profesores y es ahí donde va guiándose para que pueda alcanzar sus objetivos profesionales, etcétera, ¿no? Pero hasta el día de hoy, la mayoría de docentes estamos, entre comillas, ya, entre comillas, digamos, desamparados. ¿Por qué? Vamos a hablar sobre todo en el aspecto estatal, no particular porque ahí se maneja de una manera diferente, digamos, el aspecto económico, ¿ok? Vamos a hablar del aspecto estatal. El Estado, digamos, da digamos, un cierto porcentaje económico a los ministerios, ¿no? Entonces, en el Ministerio de Educación se maneja ya una cierta cantidad, digamos, de dinero que va, digamos, para varios aspectos. En uno de los aspectos están las retribuciones económicas a los docentes, de manera mensual. Cada docente ya tiene, digamos, una retribución económica diferente, de acuerdo a la escala, el tipo de contrato, tiempo, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero, digamos que el docente va a trabajar a una institución educativa donde, digamos, está cayendo a pedazos, ¿no? Y el docente, digamos, elabora un plan con la directiva, con el padre de familia, etcétera. Viene un representante, digamos, del Minedu, ¿no? Observa lo que está pasando y ¡pum! Dice ya, arréglenlo ustedes, ¿no? Nosotros vamos a venir a supervisar cómo lo están haciendo, pero no vamos a poner ni un solo. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en muchos colegios estatales que por el tiempo, por el contexto, digamos, por las lluvias, etcétera, se están deteriorando y el Estado normalmente no hace mucho. Pero yo veo que en el Facebook, yo veo que en las redes sociales el Estado sube fotos que está haciendo, sí, sube, pero obviamente no son todas las realidades, pues. No son todas las realidades. Recuerden que no todo lo que sale en las redes es cierto. Ahora, para ser docente, no solamente se requiere tener los conocimientos vastos de una materia,
sino saber manejar el aspecto, digamos, socioemocional para poder atender y comprender y ayudar a los estudiantes, porque recuerda que no todos los estudiantes eh, tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Hay estudiantes que les cuesta aprender y se demoran, tienen un aprendizaje lento, así como otros que tienen un aprendizaje rápido. Hay estudiantes que vienen, digamos, con problemas y hay otros estudiantes que probablemente no tengan muchos problemas grandes, por decirlo así, fuertes, ¿no? Entonces el docente no solamente va al aula y habla de su tema y listo, sino que atiende a cada estudiante, ¿no? Atiende a cada estudiante, si es posible, digamos, atiende individualmente, ¿no? Pero en muchos aspectos a veces el tiempo no da, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se debería generar una capacitación, o una serie de capacitaciones gratuitas, obviamente, también por parte del Estado, que en cierto aspecto sí lo hace a través de plataformas, digamos, de Peroeduca, de Seedford. Entonces, eh, en ese aspecto sí lo apoya, ¿ya? Pero la remuneración actual del docente, considero yo, para la carga laboral que tiene, para el desgaste emocional, desgaste físico que representa ser docente, considero yo que esa remuneración es demasiado baja, porque el docente no solamente ocupa unas horas de trabajo dentro del aula, sino también ocupa horas de trabajo fuera de la institución. Incluso, no sé, realiza actividades fuera de la institución para poder juntar, no sé, dinero y comprar algo para los estudiantes, armar un proyecto, lo que sea. Entonces, digamos, ¿cómo se retribuye, digamos, esas horas de trabajo fuera de las horas que está en tu contrato, digamos, ¿no? Tus horas semanales en una institución educativa? ¿Cómo se retribuye eso? ¿Con un feliz día, maestro? ¿Se retribuye con un gracias, maestro? ¿Lo está haciendo muy bien? No, lastimosamente las cosas como son. Las cosas como son. Con un gracias no voy a poder construir mi segundo piso. Con un gracias no voy a almorzar. Con un gracias no voy a desayunar. Con un gracias no me voy a vestir. Lastimosamente no es así. Se tiene que retribuir al docente de una manera efectiva. Exacto. Y ahora también están los procesos. Los procesos de evaluación para docentes considero que deberían ser precisamente para su materia también. Ahora, hay otro aspecto ahí que tenemos que tener en cuenta. Si tú, por ejemplo, quieres meterte a la docencia, si tú, por ejemplo, quieres ser docente, ¿no? Que en tu perfil de Facebook o en tu cartón, no sé, en cualquier lugar, diga, mira, yo aquí soy docente, mira, eh, tienes que tener vocación. Si tú te metes a la docencia por plata, estás incurriendo en una falta, digamos, ante la educación y una falta, digamos, ética seria, porque obviamente el docente es la persona o la fuente que va, digamos, a darle ese motorcito a los conocimientos de los estudiantes. Recuerda que el estudiante, vamos a hablar en el aspecto de arte y cultura, el estudiante no solamente va a aprender una técnica o a dibujar bonito, el estudiante, digamos, no va a aprender solamente, digamos, a pintar esto, ¿no? O sea, no. El estudiante también va a aprender a apreciar el arte, a apreciar los lenguajes artísticos, música, artes escénicas, danza, artes plásticas y visuales, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, eres simplemente un artista que domina solamente las artes plásticas y quieres dedicarte a la docencia en un colegio, digamos, estatal, eh, yo creo que por ahí no es tu camino. Yo creo que por ahí no es tu camino, porque el docente tiene que llegar a una complejidad y a un dominio de los lenguajes artísticos para que el estudiante pueda conocer, para que el estudiante pueda conocer que hay mucho más allá que simplemente dibujar una manzanita, un bodegón y listo, ¿no? Entonces, ahí está otro aspecto que se tiene que considerar. Lastimosamente,
lastimosamente los procesos de contratación no están muy regulados para que la persona quien está postulando se cerciore, obviamente, que pueda dominar ciertos lenguajes artísticos, pues, ¿no? Entonces, el otro aspecto, bueno, es en los colegios particulares, que normalmente el presupuesto sale directamente del colegio, pues, porque siendo un particular, el padre paga una pensión, paga una matrícula, y la plata obviamente sale de ahí, pues, ¿no? Entonces, digamos que indirectamente a veces el docente de un colegio particular está un poco condicionado a la forma en cómo va a evaluar al hijo del padre o la madre que está pagando, ¿no? Entonces, y ha pasado muchos casos y pasa, ¿ya? Y pasa. En la mayoría de colegios particulares, yo he trabajado, por ejemplo, en algunos colegios particulares, y en una de las experiencias a mí me ha tocado, por ejemplo, ¿no? Escuchar a la directora que me dice, oye, profe, tienes que cambiar esa nota porque la mamá se está quejando. Y yo le enseño, mire, directora, pero acá la alumna no ha presentado esto, el alumno no ha presentado esto. ¿Cómo le voy a probar si no ha presentado esto? No, pero profesor, tiene que colocar al menos esto porque la mamá está quejándose que esto que el otro. O sea, en pocas palabras se nos dice, no, profesor, tiene que probar a la alumna o ya no vamos a tener su pensión aquí dentro del colegio. O sea, eso, por ejemplo, es una mala gestión, ¿ya? Porque en primera instancia se tienen que cuidar a los docentes. A los buenos docentes se tienen que cuidar. Aquellos que, digamos, no se dejan manipular y no se dejan, digamos, terciarizar porque el padre o la madre se está quejando, ¿no? O sea, el estudiante tiene también que demostrar ahí ciertas competencias, ciertos desempeños, capacidades y el docente saber evaluar eficazmente esos aspectos. Pero otra cuestión es en el ámbito más estatal. Ahí, por ejemplo, nosotros no estamos condicionados a una remuneración directa por parte del padre, ¿no? Entonces, lo que sí, entonces, si no nos, digamos, comprometemos a una remuneración directa por parte de los padres, nos comprometemos a una remuneración directa por parte del Estado. Entonces, ahí está en valor y está ese juicio, ¿no? Que un docente, digamos, de vocación, a pesar de que no, el padre no está ahí, etcétera, no sé, trabaja de verdad, ¿no? Se esmera, digamos, por brindarle un buen conocimiento al estudiante, se esmera por guiar esos conocimientos, servirle también de apoyo, ¿no? Estar con los estudiantes para que puedan alcanzar sus metas, sus objetivos académicos, que es lo más importante, ¿no? Y muchas veces esas cuestiones lo realizamos fuera de un horario laboral. Y esas actividades, ¿quién te paga? El Estado no te lo paga, lastimosamente, ¿no? Nos toca trabajar hasta muchas horas por la tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo siempre pienso, ¿no? Y siempre reflexiono en este aspecto de que si realmente ser profesor es pertenecer a un grupo social mal pagado aquí en el Estado peruano, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta, porque no todo va a ser bonito, no todo es feliz día, feliz día, feliz día, ¿no? Sino que, digamos, hay que retribuir al docente de una manera pertinente, de una manera eficaz. Ahora, cuando me refiero a docente, no solamente al profesor de aula, sino también a la parte jerárquica, ¿no? A los subdirectores, a los auxiliares, a la directora, al director, porque desde nuestro rol, desde nuestro, digamos, nuestras funciones, gestionamos para que el colegio, digamos, pueda seguir en marcha. Ahí está la parte jerárquica, ¿no? La parte de gestión un poco más administrativa, ¿no? Digamos, de los directores, subdirectores, de los auxiliares también, que siempre están ahí apoyando la parte, digamos, emocional a los estudiantes, pero quienes convivimos con los estudiantes unas ciertas horas dentro del aula somos los docentes. Entonces nosotros nos enteramos qué es lo que sucede, estamos conviviendo con ellos ahí. Entonces ese aspecto, por ejemplo, tiene que, de verdad, tiene que valorarse bastante. Tiene que valorarse bastante. Y si, por ejemplo, ¿no? Nosotros no estamos trabajando en condiciones, digamos,
estables, me refiero, digamos, a una infraestructura que nos permita trabajar, que nos permita, digamos, atender al estudiante en el aspecto académico. Si no tenemos eso, ¿cómo lo vamos a poder lograr? Porque no solamente es que el profesor vaya al colegio y les enseña a los estudiantes cualquier tema, no, todo es un conjunto, todo es un conjunto. O sea, si yo voy a mi institución y veo que, digamos, un pabellón no está funcionable, y el estudiante no tiene, digamos, aulas para poder aprender, a poder estudiar, etcétera, yo como profesor, digamos, yo me siento, digamos, bajoneado, ¿no? Porque yo veo y sigo viendo todos los días que el Estado no hace nada. El Estado no manda, no sé, maquinaria, el Estado no manda tal para hacer esto no. Entonces, es un trabajo bastante complejo y es un trabajo bastante retador. Y ni hablar del docente rural, ni hablar. Eh, También he sido docente rural y he tenido bastantes experiencias ahí y conozco cómo es que el docente, digamos, se traslada horas para llegar, digamos, a un anexo y poder atender a los estudiantes en el aspecto académico, ¿no? En el aspecto educativo, o sea, es bastante complejo. Entonces, gente, eh, aquí les dejo, digamos, una reflexión bastante puntual sobre qué es ser docente, ¿no? Si el docente realmente aquí en el Perú es bastante valorado o no es valorado o no se valora como se debe, ¿no? Entonces, yo te recomiendo, si tú quieres eh, pertenecer a este grupo, ser docente, eh, tienes que tener primero la vocación de enseñanza. Es lo más importante. La vocación de enseñanza y la vocación de aprender. Porque siempre aprendemos, siempre hay un estudiante que te va a contar algo nuevo y tú tienes que saber escucharlo y aprendemos de ellos, aunque no lo crean, siempre estamos aprendiendo de los estudiantes. Ese espacio, el aula, no solamente es un espacio donde hay estudiantes, sillas, mesas y listo, es un espacio de intercambio. Entonces, si tú quieres ser docente o estudias para ser docente o eres docente, hay que comprender que es una profesión bastante retadora, es una vocación desgastante, pero también tiene sus frutos muy, pero muy bonitos. ¿Cuál, por ejemplo, sería o son uno de esos frutos muy bonitos, ¿no? Que el estudiante te recuerde, a pesar de que pasen varios años, ¿no? Mantener tal vez una comunicación, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas? ¿Qué dice la escuela? ¿Qué dice la universidad? ¿Qué dice el trabajo? ¿No? Recordar a ese estudiante o esa estudiante, o que el estudiante te recuerde, sobre todo, profesor, ¿cómo está a los años? Profesora, ¿cómo le va a los años? Eso, por ejemplo, es un bonito regalo, un bonito fruto de nuestra vocación. Eh, entonces, digamos, ¿no? Que siempre te mantenga presente aquel estudiante que tú le has enseñado, que ha pasado por tus aulas. Y lo otro bonito que considero yo, personalmente yo, es que, digamos, ¿no? Un estudiante quiera ser profesor de arte, digamos, ¿no? Porque tu profesor o tu profesora eh, le ha enseñado bien y siempre la recuerda, y como le gustaba bastante el arte y era muy bueno el arte también, y le gustaba enseñar a sus compañeros, digamos, también, digamos, accedió a elegir ser docente, ¿no? Entonces, que un estudiante te diga eso, digamos, es bastante confortante. Pero eso se trabaja no solamente un día, un año, un mes, no. Eso se trabaja mucho tiempo, pero se trabaja con vocación, se trabaja con amor a esta carrera, ¿no? Que muchas veces es mal pagada, pero tenemos que estar ahí porque es un reto en el cual nosotros estamos sumergidos y sé que obviamente lo vamos a hacer de la mejor manera, ¿no? Bueno, gente, entonces esto ha sido un poquito así a manera de reflexión para comprender algunos aspectos de la educación, de ser docente. Si realmente quieres ser docente, tienes que tener en cuenta estos aspectos que te acabo de mencionar. Y si eres docente, reflexionemos también de estos aspectos que te acabo de mencionar. ¿Ok? Entonces, eh, nada, gente.
feliz día del maestro, feliz día de la maestra, un 6 de julio. Vamos a seguir trabajando en beneficio de los estudiantes, vamos a seguir laborando en esta hermosa vocación a beneficio de seguir creyendo y tener esa esperanza de generar o engendrar, ¿no? O ensemillar una mejor sociedad, unos mejores jóvenes que contribuyan desde el aspecto cultural, desde el aspecto de la ingeniería, desde cualquier aspecto, en realidad, para esta patria que poco a poco se está desgastando por muchos conflictos políticos. Y bueno, gente, cuídense mucho. Esto ha sido su amigo de Pasito Popular. Nos estaremos encontrando en una próxima. No, no, transmisión no es. En un próximo video. Cuídense mucho y no olvides de suscribirte aquí al canal. Chau, chau.